Te bendiga, iglesia. Si estás listo para adorar a Dios ahí en tu casa, por favor te pido que pongas todas las distracciones a un lado, por favor. Es el momento donde nosotros tenemos que traer nuestra adoración al Rey. Amén. Así que quiero que por favor hagas una oración real rápidamente conmigo y dile: gracias, Dios, porque nos has permitido ver la luz del día una vez más, Dios. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas hasta a través de este servicio, y que seas tú llenando nuestras vidas con esas alabanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y por qué no le dices conmigo que mejor es un día en su casa? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos juntos su amor, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Dile conmigo: arde mi alma, arde mi alma, arde mi amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Una vez más dile conmigo: arde mi alma, arde mi alma, arde mi amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos juntos su amor, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. En la casa de Dios, y en la casa de Dios.
la casa de Dios. Amén. Y si tú eres libre, ¿por qué no le dices? Libre para correr. Espero y me ayudes ahí en tu casa. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Oh, libre soy. Libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy. Libre soy. Libre para correr. Ayúdame ahí en tu casa. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Oh, libre soy. Libre soy. Una vez más dile. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Oh, libre soy. Libre soy. Dile: por ti los ciegos ven. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy. Por ti los ciegos ven, los cantarán. Dile: en ti la vida está, en ti la vida está. Por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy. Libre soy. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Libre para vivir por ti. Libre soy. Libre soy. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Sí, libre soy. Declara que eres libre. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Somos libres por ti, Señor. Solamente porque tú nos hiciste libres. Y hoy te queremos cantar que tu gracia es sublime, que no hay nada mejor que tu gracia.
rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile: ¿quién pone en orden? ¿Quién pone en orden todo el caos? Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ahí en tu casa, ahí donde tú nos estás viendo, nos escuches, ayúdanos a declarar que Dios es digno, que Él es el Cordero. Y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Decláralo fuerte y en tu hogar. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracia sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vista dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te damos gracias, Señor. Dios es un Rey asombroso. Si tú lo crees, si tú crees que Dios es grande y Él es asombroso, me gustaría que allí en tu casa cierres tus ojos allí donde tú estás.
y empieces a pensar en lo que Dios ha hecho en tu vida. A lo mejor tú dices: gracias Dios porque hasta este momento no he agarrado ningún examen positivo con ese virus que anda. O a lo mejor tú dirás: Dios, a lo mejor el mío salió positivo y me enfermé, pero aquí sigo. No sé cuál sea tu situación ahí en tu casa. No sé cuál sea la situación de tu familia ahí donde tú te encuentras. Solo sé que Dios es grande. Una cosa sé, es que Él vino a morir en una cruz por ti y por mí, en esa cruz del Calvario. Él vino a sufrir esos látigos, esos clavos en sus manos. Y si no lo sabías, gracias a esa cruz, gracias a ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí, tú y yo tenemos salvación. Tú y yo tenemos sanidad, tú y yo tenemos redención. Quiero que le digas y le des gloria a Dios por esa cruz. Y gracias por la cruz, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Dile: tus manos clavadas, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te
Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Yo quiero que le digas conmigo: gracias por la cruz, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Y en tu lugar levanta tus manos. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Solamente porque Él es digno vamos a seguir cantando. Allí en tu hogar donde tú estás, yo sé que ahí está la presencia de Dios. Aquí está. Estamos completamente en vivo, con errores, con fallas, con lo que tú quieras. Pero el Señor ya está entre nosotros, habita entre nosotros. Y ahí está contigo también. Es solamente que tú le digas: Señor, yo te quiero sentir. Pero tienes que alabar. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Escucha esto y dice: Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Y nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en el sufrimiento.
basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 ¿Le estás alabando ahí en tu casa? Y te voy a preguntar una vez. Yo no te puedo oír, no te puedo ver, pero alaba a Dios. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dile, y en la cruz, y en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y gracias, gracias Señor, gracias mi Señor
Jesús, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, y de tu amor has derramado en mi corazón, y no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Cualquier cosa que pidieres, pídalas en su nombre. Amén. Amén, amén. God is good. Dios es bueno. ¿Cuántos los creen? Grande es su misericordia y nuevas cada mañana. Amén. Decía la alabanza: si estás teniendo pruebas, solamente alaba. Si tienes cualquier situación en tu casa ahorita, en tu hogar, solamente alaba, hermano. Alábale, 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 porque ahí está la fuerza. Esa es la sustancia de nuestro existir con Dios: alabarle y adorarle siempre y para siempre a su nombre. Amén. Dios tiene el poder, Dios tiene el control, hermano, de tu COVID, de tu alta presión, de tu cáncer. Dios está ahí para sanarte, hermano. Ríndete a Él, alábale, alábale. Aunque no te creas que seas digno, aunque no sientas que seas digno, tú alábale. Nuevas son sus misericordias. Él te va a perdonar, te va a sanar. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús venimos, Señor, ante ti, dándote gracias, Padre, por este día, Señor, tan hermoso que nos has dado a pesar de las circunstancias, Señor. Ponemos en tus manos esta pandemia, Señor. Ponemos en tus manos este COVID, Padre, y sabemos que tú, Señor, estás en control. Tú tienes la última palabra en cada familia, en cada hogar, Señor. Hemos perdido amados, seres queridos, familiares, Padre, pero están contigo y nos gozamos por eso, Señor. Y los que quedamos aquí te pedimos, Señor, de tu bendición, te pedimos de tu misericordia día con día, Señor. Si tienes alguna necesidad, mándanos un mensaje. Mándanos un mensaje y estaremos orando por ti. Amén. Dios es bueno, hermanos. Rápidamente te quiero recordar: los domingos a las 11 de la mañana estamos transmitiendo en vivo el servicio. Los miércoles a las 7 de la tarde estamos transmitiendo en vivo también el servicio. Como tú sabes, no nos estamos reuniendo ahorita, pero estamos allí contigo en tu casa. Amén. Y tú estás con nosotros. Sintonízate, conéctate y sé parte de lo que Dios tiene para ti. No olvides de dar tus diezmos, no olvides de dar tus ofrendas. Es tan importante seguir con el sostén de tu iglesia. Como sigo repitiendo, la pandemia está en la puerta, pero no la dejes entrar. Y una de las maneras de no dejarla entrar es siendo fiel a los diezmos, siendo fiel a las ofrendas. Amén. Hoy es domingo de misiones. Vamos a estar viendo un video. En cualquier momento va a aparecer en tu pantalla. Y regocígate con eso. Y mientras tanto puedes dar tus diezmos y tus ofrendas. Amén. So the purpose of Christ in redemption,
not to save us from hell primarily, but it was to save us unto worship, that we might become again worshipers of the living God. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Thou flowing water, pure and clear, make music for thy Lord to hear. Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la iglesia, un nuevo comienzo. Es bonito estar reunidos en un día para dedicárselo a nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos orando ahorita el hermano Steve por los enfermos, por los que están pasando por problemas y eso es bueno, que los cristianos estemos orando los unos por los otros. La palabra de Dios dice, hermanos, que todo lo que, donde dos o tres se junten, ahí va a estar Él, y donde dos estén de acuerdo en el nombre de Jesús, las cosas se harán. Así que estamos de acuerdo, hermanos, que queremos que Dios continúe bendiciéndonos, que continúe con su misericordia y que continúe ejercitando su poder de sanidad y de soluciones a los problemas entre su pueblo. Es bonito que sentir la presencia del Señor. La alabanza, hermanos, salió de nuestro corazón. Estamos hablando de que cuando uno se junta a alabar a Dios, Dios se agrada, manda su presencia aún más fuerte, aunque con nosotros está todo el tiempo. Es bonito sentir su presencia. La presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es muy importante. Especialmente cuando estamos a punto de tomar decisiones, pero cuando hagamos cualquier cosa, es bueno buscar la presencia del Señor como guianza, como instrucción, para que nuestras vidas puedan ir por el camino que el Señor ha designado y nos ha puesto enfrente a nosotros. Especialmente cuando compartimos a Cristo, es esencial buscar la presencia del Espíritu Santo. Es esencial buscar ese poder y esa sabiduría que solamente el Espíritu Santo da. Y como le digo, especialmente cuando vamos a hablar de Cristo y compartirlo con otras personas. Hoy vamos a ver cómo comenzó el cristianismo, a crecer el cristianismo en un lugar que se llamaba Antioquía y en una isla que se llamaba Chipre. Y Antioquía, hermanos, estaba al norte de Jerusalén. Chipre, hermanos, estaba hacia el noroeste del pueblo de Israel, de Canaán. Chipre está al sur, es una isla grandecita que está al sur de Turquía.
y para ustedes que les gusta la geografía, ¿verdad? Y es bonito ver cómo el Evangelio se estaba expandiendo por todos lados. Pero vamos a leer esto, hermanos. Bueno, primero quiero decirle que es importante que mencione yo estas dos áreas geográficas, porque ahí vamos a poder ver cómo es que Dios empezó a obrar en la gente. Ahí vamos a empezar a ver cómo es que Dios lo usa a usted y a mí para llevar el Evangelio por muchos lugares. Estas dos regiones son importantes en el cristianismo y nos van a enseñar de que nosotros debemos de sentir ese deseo de buscar la presencia del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude a ministrar a otras personas. Hoy es domingo de misiones. Yo lo animo a que contribuya usted a esta parte bonita del cristianismo, que es llevar el mensaje de Dios a todos lados. A veces usted y yo no podemos ir muy lejos. A veces usted y yo no podemos ir a lugares como África. A veces no podemos ir a visitar a nuestros propios familiares, especialmente ahorita con esta pandemia que está sucediendo. Nos está pidiendo el gobierno que no salgamos, que no hagamos reuniones, y estamos tratando de obedecer todo esto, hermanos, para poder evitar que la gente se contamine o que llegue a obtener este virus. Y una manera de poder llevar el Evangelio, de poder hablar del Señor, de poder testificar de Jesucristo, es por medio de Facebook. Y le pido, hermano, que si usted que es miembro de la iglesia Un Nuevo Comienzo, y si usted hizo una promesa misionera, pues le pido que continúe haciéndolo. Porque aquí y en otras partes del mundo la palabra de Dios, hermano, se sigue expandiendo y se expande por medio de personas como usted y como yo cuando damos. Le voy a pedir a la hermana Leslie que ponga otra vez el slide de dar, y para que lo puedan ver usted que está ahí en casa. Y me voy a hacer un ladito para que lo vean en la pantalla, y ahí en la pantalla usted va a encontrar un número. Y ese número, hermanos, es el 855-525-1175. Y ahí usted puede dar su donación misionera. Nosotros no pedimos otra cosa normalmente aquí en nuestra iglesia, no más que una vez por mes pedimos que usted contribuya a las misiones. Y dejen ahí ese slide, no le hace, vuélvalo a poner, porque la gente a lo mejor fue a buscar un lápiz, una pluma. Y le pido que usted ayude. Es como estar poniendo un granito de arena en la edificación, hermanos, de un reino muy grande. Y usted y yo podemos ayudar a hacer eso. Como le decía, el Espíritu Santo es algo que usted y yo debemos de estar constantemente buscando, especialmente cuando vamos a testificar del Señor. Y esta es una oportunidad, hermanos, donde usted nos puede ayudar. Como les decía, nomás una vez al mes pedimos esta ofrenda, no nos quedamos con nada, todo mandamos a nuestra sede de la denominación, y de ahí, hermanos, ese dinero se usa para sostener a 700 misioneros y sus familias que están alrededor del mundo. Así que, hermanos, gracias por participar y continuemos ahora con lo que es la predicación. Y estamos hablando, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo que es necesaria en nuestras vidas, especialmente cuando testificamos. Vamos a ver qué es lo que dice y por qué es tan importante que busquemos al Señor. Y vamos a ver por qué como cristianos debemos, como le digo, de tener ese sentir del Espíritu Santo para que nos guíe a ministrar a otras personas. Es importante que usted y yo prediquemos. Es importante que usted que cree en Jesucristo que lo comparta. No se necesita mucho, no se necesita nada nomás que tener al Señor Jesucristo en su vida para poder compartirlo. Si usted no tiene a Jesús en su vida, pues no puede compartir nada. Pero si usted lo tiene, si usted lo aceptó como Señor y Salvador, usted tiene la habilidad, el poder y hasta el permiso de Dios, es más, la ordenanza del Señor de compartir lo que usted tiene. Y eso de que no tengo habilidad, que no soy bueno para hablar, simplemente a veces son excusas que usamos los cristianos para no hacer lo que se nos ha mandado. Se nos mandó a todos hacer eso. Es bonito, hermanos, obedecer. Pero, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que queremos que suceda? Queremos, hermanos, hoy como Día de Misiones, es de que nosotros queremos concientizarnos de que nosotros como cristianos, los que ya estamos, la que hemos aceptado al Señor Jesús, vayamos nosotros hacia todo el mundo y prediquemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros y lo bueno que puede ser con ellos, y que Dios, así como nos salvó, también puede salvar con los que estemos hablando. En Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, los voy a leer, hermano, la lectura de hoy. Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15. Y mire lo que dice aquí. Me llama la atención porque muchas veces nosotros queremos ignorar parte de estas preguntas que están aquí y no queremos contestarlas. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque, que busque, que esté en búsqueda y que su corazón vaya y busque a nuestro Señor, el Señor le va a contestar. Dice, porque será salvo. Y si alguien no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, pues definitivamente va por un camino que va a la perdición. Pero cuando usted clama al Señor, ¿el Señor qué hace? Viene y lo salva. Pero el versículo 14, hay un impedimento aquí, dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces una persona, hermanos, que no ha creído en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, bajado del cielo, que se hizo carne, que vino y murió por los pecados suyos, ¿cómo van a creer en Él? ¿Cómo van a poder invocarlo si no creen en Él? Dice, y seguida dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces ellos no pueden clamar, la gente no puede clamar a alguien el cual no han oído. Si usted no sabe de algo, pues entonces ¿cómo va a buscar a ese algo que usted no sabe o no ha conocido? Y continúa diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quienes les prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo va a escuchar la gente de Jesucristo si usted y yo no hablamos de Jesucristo? ¿Cómo va a conocer la gente de Dios y su poder y su misericordia y de su poder salvador si usted y yo no lo predicamos? ¿Y cómo van a predicar? ¿Cómo vamos a predicar nosotros si no hemos sido enviados? Déjeme le digo una cosa. Hoy no es coincidencia de que usted esté escuchando esta predicación, porque Dios le está haciendo un llamado el día de hoy. Usted ha sido escogido. Usted ha sido entre muchos para servir al Señor. Usted ha sido escogido para llevar ese mensaje a todas partes del mundo. En todas partes de su mundo, donde está a su alrededor, y aún en lugares donde usted no puede estar, usted puede estar ayudando a que la palabra del Señor se predique. Dios lo ha escogido a usted. No escogió a la gente que es muy buena para hablar, no escogió a toda la gente nomás que era elocuente. Dios escogió a cada uno de nosotros para cumplir con este mandato. Dios lo ha escogido para servir en su obra. Y esto es un privilegio. Y a veces nosotros como cristianos estamos muy a gusto, muy sentaditos, muy a gusto, sin poder, hermanos, nosotros apreciar lo que se nos ha dejado como mandamiento, como comisión. Y no lo hemos aprovechado y lo hemos hecho a un lado, hermano, y estamos a veces sentados, cruzados de manos y de pies, esperando que se nos sirva cuando hemos sido llamados para servir. Es interesante, hermanos, el comportamiento cristiano en la iglesia de hoy. Muy a gusto. No queremos participar, pero es importante que usted y yo sepamos que debemos participar. Debemos de llevar este mensaje, hermanos, y de la manera que se pueda. Ahorita nos están diciendo que no hagamos reuniones, pero gracias a Dios por la tecnología que tenemos y podemos ver o escuchar la palabra, alimentarnos por medio de Facebook, Twitter, YouTube y todas esas cosas que están saliendo ahorita de bonitos que la podemos aprovechar. Yo lo invito, hermano, a que usted participe en expandir este reino del Señor, y lo invito a que continúe participando en el llamado que Dios le ha hecho, porque este llamado no nomás fue para los pastores, evangelistas y profetas, y fue usted llamado también. Usted fue llamado. Dios, hermano, hoy nos lo está llamando a usted por medio del Espíritu Santo para servirle a Él y en su obra. Miren lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice, y después oí la voz
del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios, hermanos, nos está diciendo, vayan, vayan, vayan. Y la iglesia a veces nomás quiere estar sentados sin ir a predicar el evangelio. Entonces Dios hace la pregunta, entonces ¿quién va a ir? Entonces se levantan los valientes, hermanos, y Isaías aquí en el versículo 8, hermanos, le está respondiéndole al Señor a ese llamado y le contesta de una manera hermosa, en el cual usted y yo debemos también estar contestándole al Señor porque Él nos está haciendo el llamado, porque Él lo escogió, como le digo, de entre muchos, para ir a hacer algo, y nuestra respuesta debe ser igual que la que hizo Isaías, en la cual dice, heme aquí, envíame a mí. Usted puede contestar a este llamado con, ¿sabes qué, Señor? No quiero ir. Eso puede ser una respuesta. Está haciéndose el llamado el día de hoy a usted que me está escuchando. Se le está haciendo el llamado, ve y predica, y ve y lleva el evangelio. Y como le digo, usted puede decir, no quiero ir. O puede contestar al llamado del Señor, ¿quién irá? Usted puede contestar y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, déjeme le digo que esa respuesta, la contestación del Señor, Él dijo, ya ha sido contestada, que es, ok, te mando. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí nos está diciendo, hermanos, que se quedaran, le está diciendo a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, y que después de recibir el poder del Espíritu Santo iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de los mundos. Ya se nos dio el permiso, ya se nos dio la comisión de hacer esto. Ahora falta que nomás que usted responda a ese llamado. ¿Cómo va a contestar? No tengo tiempo, Señor, déjame preparo, no soy digno. Todo eso, hermanos, son puras excusas. Ahora es tiempo de ser como Isaías y decirle, heme aquí, Señor, estoy listo para ir. Heme aquí, envíame a mí. Pero regresémonos, hermanos, estábamos hablando de Antioquía, cuando comenzó al principio la iglesia cristiana. Y Antioquía, hermanos, es una ciudad que está al norte de Judea, al norte de lo que es actualmente Israel. Y Antioquía queda lo que es ahorita donde está Siria, donde está viendo todos esos problemas y todos esos desastres que los humanos están causando allí por causa de las guerras. Y haga de cuenta que allí estaba Antioquía. Ahí lo que es presentemente el día de hoy, Siria. Ahí está. Jesús, hermanos, le había dicho a sus discípulos que predicaran evangelio en todo el mundo. Sin embargo, hermanos, ¿qué cree que pasó? Estaban muy a gusto en Jerusalén. Jesús Cristo mismo les había dicho, ¿saben qué? Reciban el poder y vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Pero los discípulos estaban muy a gusto ahí en Jerusalén. Estaban disfrutando mucho del convivio, se la pasaban muy a gusto, les gustaba lo que les estaban enseñando, pero estaban nomás ahí en Jerusalén. No salían a hablar de la palabra de Dios. Estaban muy a gusto con lo que les estaban enseñando ahí. ¿Pasará lo mismo en las iglesias, en la iglesia cristiana el día de hoy? ¿Pasará lo mismo aquí en la iglesia Un Nuevo Comienzo, donde la gente no sale porque está muy a gusto, porque les gusta alimentarse, comer y comer, comer y comer, hermanos, pero no comparten? Es lo que empezó a suceder ahí en Jerusalén. Aunque estaban muy a gusto ahí en Jerusalén, no estaban haciendo lo que Jesucristo les había mandado, porque ya habían recibido el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahí estaban. Estaban muy, muy a gusto. Pero Dios tenía otro plan. Dios no quería que los discípulos de Él estuvieran nomás sentaditos ahí alimentándose y siendo enseñados. Quería el plan del Señor era que salieran para afuera y lo que conocían del Señor lo compartieran con alguien más. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que después que estaban ahí en Jerusalén, que después de que apedrearon los judíos y mataron a Esteban, dice que vino una gran y terrible persecución. Y Dios, hermanos, usó esta persecución para cumplir con su plan de que el evangelio se esparciera por todo el mundo.
Oí una vez el dicho que dice, Jesús para todo el mundo y todo el mundo para Jesús. No me acuerdo quién lo dijo ahí de la Alianza Cristiana y Misionera, pero eso es lo que quiere el Señor. Ser el Señor de todo el mundo y al mismo tiempo quiere el Señor que todo el mundo sea para Él. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios así es, ama a la humanidad. Pero también les dio la oportunidad, hermanos, de escoger y de escoger la respuesta a ese llamado de acercarse a Él. El día de Pentecostés, hermanos, había en Jerusalén gente de todo el mundo. De todo el mundo conocía. Y allí, hermanos, había tanta gente, hermanos, cuando predicó Pedro, se salvaron miles. Y hermanos, como le digo, como era gente de todo el mundo, se acabó la fiesta que estaban celebrando en Jerusalén y todos se regresaron para sus casas y a sus países. Cuando esta gente se regresó a sus países, hermanos, todos los que estaban ahí vinieron a adorar al Señor y que se convirtieron al cristianismo. Bueno, pues cuando se regresaron y empezaron a platicar lo que había sucedido a sus paisanos. Es lo que estaba sucediendo. Testificaron a sus paisanos y muchos judíos y muchos gentiles, hermanos, aceptaban a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que regresaron, unos pocos que estaban ahí, hermanos, regresaron a la ciudad de Antioquía y ahí también se predicó el evangelio por los que habían aceptado a Jesús el día de Pentecostés. Se había desparramado literalmente el evangelio, pero los discípulos, hermanos, estaban muy a gusto todavía. Así que vino esta persecución y se empezaron a desparramar aún más, hermanos, incluyendo los discípulos y los apóstoles del Señor Jesús. Los gentiles de esa ciudad de Antioquía, hermanos, habían buscado, antes había sido una cultura de dioses, andaban buscando de muchos dioses, de politeísmo, y cuando regresan esta gente cambiada, aceptando al Señor como Jesús y Salvador, hermanos, pues se dieron cuenta que todas esas cosas que estaban buscando en religiones místicas, que estaban buscando en esa salvación por medio de pensamientos religiosos, pues no estaba trabajando. Pero lo importante, hermanos, es de que cuando se regresó esta gente de Jerusalén y empezó a predicarle a la gente a los ciudadanos de Antioquía, hermanos, esta gente que andaba buscando, como le digo, la salvación por medio de muchas otras cosas, tenían su corazón abierto, hermanos, y se abrieron sus mentes para poder recibir el mensaje que llevaban estos recién convertidos en Jerusalén. Aceptaban a Jesús como Señor y Salvador por eso mismo. El evangelio se empezó a predicar, la gente empezó a aceptar al Señor Jesús. Los que regresaron de Antioquía, como le digo, empezaron a hablarle a todos. Los judíos que fueron a Antioquía, hermanos, se fueron, hermanos, y empezaron a platicar de todo. Y muchos de los gentiles, en otras palabras, los que no creían en Jehová como su único Dios, pues empezaron a escucharle y empezaron a decir, sí es cierto, aquí un Salvador se nos presenta y lo aceptamos. Y muchos empezaron a recibir a Jesucristo. Antioquía, hermanos, por el número de personas que se empezó a convertir ahí, hermanos, llegaron a ser miles y miles, hermanos, en los cuales Antioquía se convirtió en una ciudad muy importante en el cristianismo. Y por un tiempo Antioquía, hermanos, fue el centro de la iglesia, después de que se esparcieron de Jerusalén a los apóstoles y los discípulos, después de que vino esa gran persecución. Antioquía fue el centro de la iglesia y también fue el centro o el cuartel general, si se puede decir así, de Pablo para hacer sus viajes misioneros. Hay muchas personas, hermanos, hoy que andan en busca de experiencias espirituales y van y buscan, hermanos, así como lo hacían estos al principio en Antioquía, los que cuando no conocían al Señor, van y buscaban la salvación, van y buscan la solución a sus problemas, y van con curanderos, y van con adivinadores, y van a que les lean las cartas, y van porque quieren saber qué es lo que va a pasar. Y esta gente de Antioquía, y el día de hoy a veces también, hermanos, mucha gente hace lo mismo. Están buscando cosas espirituales, hermanos, en cosas que no son espirituales. Ponen su confianza el día de hoy la gente en lo que tienen en el banco, en la persona que tienen a su lado. Pero en realidad, hermanos,
la salvación y la solución vienen solamente por medio de Jesucristo. Cuando las personas descubren que el buscar satisfacción, solución o aún la salvación por medio de otras cosas que no sean Jesucristo, pronto se dan cuenta, hermanos, que no los satisfacen. Se dan cuenta porque les falta eso que se llama Jesucristo, ese que en realidad viene y trae salvación, sanidad y soluciones. Y si no buscan a Jesús, se sienten vacíos, no se satisfacen. Y puede que sean como los de Antioquía, hermanos, que en esos momentos de debilidad, cuando andan buscando, cuando tienen sus corazones y sus mentes abiertas, a lo mejor ellos también están abiertos para escuchar de Jesucristo. Nosotros debemos estar listos, hermanos, y preparados para presentarles el Evangelio de Jesucristo en ese momento que sus mentes y sus corazones están abiertos. Bernabé, hermanos, uno de los discípulos del Señor, se fue durante la persecución a esa ciudad de Antioquía. Y él empezó a predicar ahí y predicó con mucho éxito. Dios, hermanos, usando a Bernabé, Dios hizo muchos milagros y sanaban enfermos y oraban por la gente y se restauraban, hermanos. Y Dios empezó a usar grandemente a este hombre. Y cuando Bernabé predicaba, hermanos, era con poder y con convicción. Y la gente se convertía. Hacía milagros y hacía prodigios. Y muchos gentiles y judíos, hermanos, se apartaron de las religiones paganas, hermanos, y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, porque empezaron a escuchar la palabra de Dios de Bernabé. Bernabé empezó a discipularlos, Bernabé empezó a enseñarlos, y todos estos nuevos creyentes ahora estaban siendo alimentados. Pero pronto Bernabé se dio cuenta de que, caray, yo no puedo hacer todo, necesito ayuda. Antioquía es una ciudad muy grande. Y pensó, ya sé quién me va a ayudar. ¿Quién va a ser un buen ayudante? Y pensó en Saulo de Tarso, en otras palabras, el apóstol Pablo, que él estaba en su pueblo natal de Tarso y dijo, voy a ir a buscarlo para que me ayude. Para ese tiempo ya se sabía que Pablo se había convertido al cristianismo y que tenía poder al hablar y al testificar. Tenía el poder del Espíritu Santo. Entonces Bernabé, hermanos, va y lo saca ya de su pueblo que se llamaba Tarso y viene y se lo trae a Antioquía, y dice la palabra de Dios que se quedaron un año ahí enseñando y predicando la palabra de Dios. Fue y buscó a Pablo, lo encontró, se lo llevó y empezaron a trabajar. Usted y yo, hermanos, a veces no podemos enseñar, predicar, barrer, recoger la ofrenda. A lo mejor no podemos visitar a toda la gente porque necesitamos ayuda. Es de sabio saber cuando necesita una ayuda y no querer hacer todo. Si usted se encuentra en esa manera, si usted quiere y no ha podido usted a poder llegarle, o no ha podido usted explicarle a sus amigos, a sus familiares de Jesucristo, entonces pida ayuda. Y pídale ayuda a algún anciano, algún maestro, pídale ayuda al pastor para que usted y el pastor o el anciano o algún líder de la iglesia o algún hermano de la iglesia lo acompañen y usted pueda cumplir con lo que se le ha mandado. A Bernabé se le había mandado que se predicara en Antioquía, pero se dio cuenta que no podía y necesitó ayuda. A lo mejor usted también necesita ayuda. Arrímese con alguien que usted sabe muy bien que está dedicado a servicio del Señor. Bernabé fue y buscó a Pablo. Y fue cuando Pablo empezó a moverse grandemente en el ministerio. En el tiempo de los judíos, hermanos, cuando los judíos creían en Cristo, eran considerados como una secta del judaísmo. Era una secta. Los judíos, a todos los judíos que se convertían en el cristianismo, pues les decían que eran una secta. Así en muchos lugares, hermanos, donde la religión predominante de ese país
Así les dice a todas las otras cosas, a todas las otras religiones o toda otra creencia que va en contra de ellos. Y le pueden decir que sectas. Pero déjenme le digo una cosa, eso era llamado los judíos. Pero ahí en Antioquía, hermanos, se empezó a convertir gente al Señor Jesucristo que no eran judíos, que habían salido de otras diferentes religiones y otros pensamientos religiosos que tenían y habían aceptado al Señor Jesús. Entonces, hermanos, fue ahí en Antioquía, hermanos, donde se le llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Ya no más eran judíos, sino que eran ¿qué? Cristianos. Ya no seguían la religión judía y eran una secta, sino ahora eran cristianos, porque seguían a Cristo. Usted y yo, los que aceptamos al Señor Jesús, somos cristianos porque seguimos al Señor Jesucristo. Es un honor y un privilegio que a uno le llamen, ¿eres tú cristiano? Claro que sí, es un honor poder contestar que sí. No es una vergüenza, porque el Señor, el cual nosotros alabamos, ese Jesucristo que murió en la cruz, hermanos, va a venir y va a reinar sobre todo el mundo. Y usted, como le dije, ha sido escogido para llevar a cabo esta comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. La iglesia primitiva, hermanos, era distinguida. Esta iglesia de Antioquía era distinguida porque era muy generosa y porque estaban levantando líderes y estaban levantando misioneros en esa iglesia de Antioquía y eran conocidos por eso. Porque todos los misioneros que estaban saliendo de Antioquía y porque toda la gente se les enseñaba a dar. A dar. La iglesia, los líderes le enseñaban a las ovejas a que fueran generosos y que fueran misioneros. Oh, hermanos, cómo me gustaría que yo me dé cuenta, cómo me gustaría darme cuenta, hermanos, que alguien de aquí de nuestra iglesia, hermanos, sea muy buena para dar, que en vez de estar pidiendo que vayan y den, que van y ayuden, hermanos, a los necesitados, que vayan y oren por los que están enfermos, que vayan y suplan, hermanos, por la necesidad que mucha gente está pasando ahorita en esta pandemia. O que los cristianos que tienen negocios empezaran a ocupar gente que está desocupada ahorita. Y sobre todo, hermanos, cómo me gustaría que aquí de nuestra iglesia, aquí en El Paso, Texas, se levantaran misioneros. Y si se levantan, hermanos, es porque la iglesia les está enseñando. Y si no se levantan, hermanos, es porque la iglesia no está enseñando a que vayan y prediquen el Evangelio, o simplemente la contestación al llamado que Dios le está haciendo como individuos ha sido un no, porque están muy a gusto. Y esperemos que el Señor no nos mande una persecución para que nosotros podamos ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Pero si no, que seamos voluntarios y que nosotros mismos salgamos de aquí. El Espíritu Santo, hermanos, es necesario. Es necesario para poder nosotros llevar a cabo lo que se nos ha encomendado. El Espíritu Santo, los dones espirituales, hermanos, eran importantes en el trabajo de la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, se movió en los creyentes y en gratitud ayudaban a los cristianos. Ayudaban a los cristianos ayudándose a los cristianos y a todos los demás. Qué hermoso, hermanos. Todos hemos tenido necesidad. El cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros los cristianos debemos de ser sensibles a las necesidades de los demás. Si usted como cristiano no siente dolor por los que están perdiendo su trabajo, si usted es indiferente por todos esos que se han infectado por el COVID y que están batallando, si usted no siente nada de dolor cuando escucha que un cristiano ha muerto o que aún otra persona, que aunque no sea cristiano, ha muerto, hermanos, si usted no siente ese dolor, entonces es necesario que usted busque más del Señor. Porque potencialmente, si usted no tiene compasión, es porque usted cree que Dios se va a encargar de todo. Pero a usted y a mí nos ha mandado a que vayamos nosotros y llevemos ese evangelio de salvación y sanidad. Es importante, hermanos, que nosotros estemos ayudándonos los unos a los otros, que no seamos indiferentes. No porque, hermanos, alguien está enfermo no quiere decir que no necesiten una llamadita. A lo mejor están muy enfermos, están en cama y no pueden hacer comida.
A lo mejor una mamá que tiene varios hijos está en la cama ahorita, hermanos, sufriendo de alguna enfermedad o aquí del COVID, que es lo más reciente, hermanos, y a lo mejor no puede hacerle de comer a sus hijos y está batallando ahorita, y ahorita es el tiempo donde usted puede ayudar. Eso es parte de las misiones. Pero se tiene que levantar. Y si usted siente hacer algo para el prójimo, hermanos, si no lo hace, está rechazando el llamado que el Señor le está haciendo. La iglesia primitiva, hermanos, cuidó de los afligidos. Nosotros debemos hacerlo también. Debemos ser sensibles que lo que está pasando con esta enfermedad del COVID y otras enfermedades y problemas que están sucediendo, hermanos. El desempleo ahorita, según lo que escuché esta mañana, era de que hay más de 11 millones de personas sin trabajo. Esto es increíble. ¿De dónde van a recibir dinero estas personas si el gobierno ya no les ayuda, hermanos? ¿Qué van a hacer? Dos cosas: o se vuelven al Señor y se apoyan en que Dios les va a sustentar, o se vuelven y hacen las cosas por su propia fuerza y empiezan a robar y empiezan a hacer otras cosas. Pero es importante que usted y yo ayudemos. Nosotros debemos hacerlo también, ser sensibles, hermanos. En Hechos capítulo 13, versículo 1, hermanos, nos dice que los dirigentes de ahí de Antioquía eran Bernabé, Simón, llamado el Níger, Lucio de Cirene, y este Lucio fue el que inicialmente predicó en Antioquía. Y había un hombre que se llamaba Manaén, que era uno de los que se crió con el rey Herodes Antipas. Herodes Antipas, hermanos, fue el que asesinó y le mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista. Este Herodes Antipas, hermanos, fue el mismo que hizo juicio contra Jesucristo cuando lo fueron a entregar los sacerdotes judíos, los líderes judíos. Y es importante ver ese versículo, hermanos, porque ahí podemos ver el impacto del evangelio. Este hombre que se llamaba Manaén fue criado, como le digo, con el rey Antipas. Y cuando llegó el evangelio, hermanos, cuando llegó Jesucristo a sus vidas, ahí podemos ver la diferencia de cómo impacta Dios a las personas. Uno de ellos, Manaén, hermanos, se convirtió y empezó a servirle al Señor. Antipas, hermanos, cuando Jesús se le presentó enfrente, cuando vino y se le presentó el evangelio por Juan el Bautista, cuando el mismo Jesucristo estuvo enfrente de él, lo rechazó. ¿Cuál es su trabajo, hermanos? De presentar el evangelio. Algunos lo van a recibir y otros lo van a rechazar, pero los que lo reciban serán de bendición, y los que no lo reciban, hermanos, como el rey Antipas, morirán, y morirán sin alguna expectativa de estar en el cielo. Ese versículo 1, hermanos, le digo, nos enseña de cómo puede responder uno. El rey Antipas, cuando escuchó el llamado, le dijo: no quiero saber nada. Y Manaén, ¿qué es lo que le dijo? Yo sí te sirvo. Y Dios lo usó grandemente, especialmente ahí en Antioquía. Dos reacciones diferentes ante el evangelio. En el versículo 2, ahí mismo en el capítulo 3 de Hechos, ahí dice que esta iglesia de Antioquía, hermanos, estaba siendo dotada de muchos dones, especialmente el don de la profecía. Y en uno de esos momentos, cuando el Espíritu Santo se manifestó por medio de la profecía, dijo a la iglesia de Antioquía el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo, en otras palabras Pablo, para la obra que les he llamado. Esto, hermanos, fue una confirmación. El Espíritu Santo, Pablo y Bernabé ya estaban trabajando en la obra. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo los está apartando y lo hace públicamente ante la iglesia, porque ahora está confirmando lo que Dios había planeado para estos dos hombres. Dios, hermanos, a usted y a mí nos ha hecho un llamado. Y Dios, hermanos, ha confirmado ese llamado a muchos de los que estamos aquí. Dios ya le ha hablado. Ahora Dios le ha confirmado lo que usted tiene que hacer. Ahora Dios le ha dicho cuál es su propósito. Dios confirma ese llamado. La pregunta es, hermanos, ¿Dios lo ha llamado a usted a hacer algo? ¿Usted siente en su corazón que Dios le hizo el llamado y usted aún no ha contestado? ¿O ya contestó al llamado? Y si ya contestó, hermanos, ¿Dios se lo ha confirmado?
Dios lo llamó a hacer. A lo mejor usted ya está trabajando en esto. Ahora usted lo que necesita es una confirmación, o ya le dio Dios la confirmación de que está en el camino correcto. Lo invito a que examine su vida. En Hechos capítulo 3, versículo 4, hermanos, los misioneros, Pablo y Bernabé, hermanos, se convirtieron en misioneros y fueron mandados a un lugar que se llamaba Chipre, la isla que estaba al sur de lo que es actualmente Turquía y hacia el oeste de lo que es Siria y Israel. Ahí los mandó el Señor. Cuando llegaron, hermanos, llegaron a la parte este de la isla, y en esa isla había muchas ciudades, hermanos, y fueron y predicaron el evangelio por cada una de las islas. Iban caminando hacia el oeste, en cada una de las ciudades, cuando iban caminando hacia el oeste, y llegaron a un lugar, hermanos, que se llamaba Pafos. Ahí estaban. Era de esperar, hermanos, que originalmente, siendo judíos, lo primerito que hacían Pablo y Bernabé, hermanos, era llegar a cada una de las sinagogas o los templos de los templos de los judíos, ¿verdad? Y llegaban ahí y empezaban a predicar con los judíos, hermanos, en las sinagogas. Pues los judíos tenían la ley, tenían los profetas y tenían las promesas de ese Mesías esperado. Entonces, si iban y le hablaban de Jesucristo a los judíos, lo primerito que hacían los que estaban ahí en las sinagogas era, entendían el mensaje. Entendían el mensaje. Era de esperarse que ellos estuvieran abiertos y receptivos al evangelio. Es, hermano, como usted que tiene al Señor Jesucristo en su corazón, que ahora usted ya se convirtió al Señor y el Señor está con usted, que lo primerito que haga es que usted vaya y le hable a los de su casa. Porque ellos, hermanos, lo más probable es que ya hayan escuchado del Señor. Que ya lo más probable, hermanos, si usted va y le habla de Cristo aún hasta cristianos, a lo mejor, hermanos, no son tan cristianos. A lo mejor, hermanos, necesitaban un empujoncito. Se decían a sí mismos cristianos, pero en realidad les faltaba eso. Y a lo mejor usted, hermano o hermana, es donde su misión empieza. Compartiendo el evangelio aún entre los que se llaman cristianos. Porque eso va a hacer dos cosas. Si no eran muy cristianos, pues ahora van a ser cristianos. Y si eran muy cristianos, les va a fortalecer en la fe. Los va a animar. Ahí estaban Bernabé y Saulo en Chipre, en esa isla, caminando y predicando el evangelio. El versículo 6, hermanos, dice que cuando llegan a Pafos, la ciudad que estaba en el oeste, ahí estaba el procónsul, o como que la palabra de Dios le llama procónsul, era el gobernador de la isla. Haga de cuenta que llegó ahí donde estaba el gobernador en su residencia, hermanos, y este era un hombre piadoso, este era un hombre que tenía temor de Dios, pero no sabía mucho de Dios. Cuando llegaron a esta isla, el versículo 6 nos dice que ahí encontraron oposición. Había en ese lugar, hermanos, un consejero del gobernador, se llamaba Barjesús o Elimas. Así se llama, Barjesús o Elimas, como quiera llamarle. Pero yo le voy a llamar Elimas para no confundirlo. Y dice que este era un falso profeta y dice que era usaba magia supuestamente para poder influir en la gente, especialmente en el gobernador. El gobernador se llamaba Sergio Paulo, y era un gobernador romano que estaba encargado ahí de la isla. Y este Sergio Pablo se dio cuenta que andaba ahí Bernabé y que andaban Pablo ahí, y se dio cuenta, y como era temeroso del Señor, dijo: quiero escuchar lo que estos hombres traen. Y cuando los mandó llamar, pues Barjesús o Elimas no le gustó la idea, porque él sabía que estaba enseñándole malas cosas al gobernador. Y si llegaba el gobernador a escuchar a estos hombres, pues entonces iba a saber que Elimas estaba haciendo las cosas equivocadas, estaba influyendo mal en el gobernador. Bernabé y Pablo andaban predicando y les mandó llamar, pues quería oír la palabra de Dios. Y el versículo 8, hermanos, nos dice que Elimas hacía todo lo posible para impedir que Bernabé y Pablo estuvieran en una plática con el gobernador.
Elimas sabía, hermanos, que si el gobernador aceptaba el evangelio, perdería su influencia sobre el procónsul. Pero sus artes mágicas, hermanos, no tuvieron poder alguno contra el Espíritu Santo. Iban llenos del Espíritu Santo. Y trató de impedir que la palabra de Dios se llegara ahí ante el gobernador. Y hizo muchas cosas este falso profeta Elimas para poder evitar que se juntaran. No se sorprenda usted, hermano, que venga el enemigo y trate de evitar de que usted lleve la palabra, o no se sorprenda que trate de evitar que alguna persona escuche la palabra del evangelio. Pablo, lleno de poder, hermanos, cuando llegaron ahí y tuvieron la audiencia con el gobernador, a pesar de que se opuso mucho este falso profeta, cuando llegaron Pablo y Bernabé ahí, hermanos, y vieron a este falso profeta, este mago, si se puede decir ahí, Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, le reveló quién era este falso profeta. Le dijo al gobernador: este no es lo que parece ser, este te está influyendo. Así que le volteó y le dijo al mago: ¿sabes qué? La mano del Señor va a caer sobre ti. Y dice que en ese momento este falso profeta quedó ciego. Se quedó ciego en ese instante. En ese instante. Dios hizo un milagro a través de Pablo, cegando a este falso profeta. Y esto lo estaba viendo el gobernador. Y él empezó a decir: ciertamente, esto es poderoso. Y fue cuando aprovecharon, hermanos, Bernabé y Pablo, hermanos, y empezaron a predicarle al gobernador. Y el gobernador, después de ver el milagro que se había hecho enfrente de él, y después de haber escuchado el evangelio, se convirtió y creyó en el evangelio. Es lo que dice el versículo 12. El poder del Espíritu Santo por medio de Pablo impresionó al gobernador y creyó en la doctrina del Señor. Se convirtió en creyente. Pero no se convirtió en creyente, hermanos, simplemente por el milagro. Se convirtió este gobernador de toda una isla. Se convirtió, hermanos, sino por haber escuchado el evangelio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se convirtió por haber escuchado la palabra de Dios. Mucha gente, hermanos, hoy en día, Dios hace milagros en sus vidas. Y a lo mejor usted ha visto cuando Dios obra en alguien y hace un milagro, literalmente, lo saca de la cárcel milagrosamente, lo sana de alguna enfermedad milagrosamente, lo salva de algún accidente o de la muerte, así espectacularmente, y todavía así, hermanos, no se convierten. ¿Por qué? Porque recibieron la bendición, pero, hermanos, no han recibido la palabra de Dios, no han recibido el evangelio. Este gobernador, hermanos, vio el milagro, pero lo que hizo que se convirtiera fue escuchar el evangelio del Señor. Usted y yo, hermanos, debemos de esparcer el evangelio. Hoy día de misiones, y mañana, aunque no sea de misiones, usted y yo debemos de esparcer este evangelio por todo el mundo, porque tiene poder, y tiene poder para salvación. Eso es lo hermoso. Los dones sobrenaturales que tenemos, hermanos, que Dios nos ha dado, son confirmación de que el evangelio es necesario en las personas. Pero es mucho más necesario que las personas escuchen el mensaje para que puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, es bueno que Dios los sane, pero es más importante, hermanos, que Dios les sane el alma, no tanto el cuerpo. Porque el alma, hermanos, es para siempre y es eterna. Y usted y yo ahí es donde debemos estar preparados y listos para compartirlo. Ya Dios nos ha dado todo eso. Dios hará milagros, hermanos, por medio de usted. Va a hacer milagros cuando usted empiece a testificar, porque es confirmación del poder del Espíritu Santo. Pero nuestra misión más importante, hermanos, aún el día de hoy, hermanos, no es tanto hacer milagros, sino que será que testifiquemos de Jesucristo. Eso es lo más importante,
Pablo dice, hermanos, en sus cartas, dice que, oh, qué hermoso que sean maestros, que puedan hablar en lenguas, que puedan profetizar y que puedan hacer milagros. Le dice, pero eso es bueno, pero me gustaría más que todos testificaran. Que todos estén profetizando acerca del Señor Jesucristo. Es inspirador, hermanos. Cuando usted lee estos capítulos del 13 al 16, aquí en el libro de Hechos, es hermoso ver, hermanos, y leer la historia de la iglesia en sus primeros años de vida. Y podemos ver, hermanos, cómo esos creyentes, hermanos, tomaron su fe en Cristo y cómo fue que comenzaron a evangelizar todo el mundo. Esto, hermanos, si usted lee esto es un ejemplo que usted y yo debemos estar siguiendo el día de hoy. Debemos estar haciéndolo lo que estos cristianos del principio estaban haciendo, ir a todos lados y predicar el evangelio del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8, hermanos, nos dice que ahí le dijo Jesús a sus discípulos que iban a recibir poder y que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todos lados del mundo. Pero necesitarían poder del Espíritu Santo. Necesitarían ese poder del Espíritu Santo para poder dar testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas, de lo que os había salvado, para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ellos iban a necesitar ese poder, hermanos, porque si no tenían ese poder, de nada iba a servir todos los esfuerzos que hicieran. Usted y yo, el día de hoy, necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Y también no nomás necesitamos el poder, sino necesitamos levantarnos e ir y predicar ese evangelio. Quizás usted no pueda ir a muchos lugares, pero se le ha mandado a usted. Quizás usted tenga impedimento, a lo mejor puede batalla para hablar del Señor, pero eso no es una excusa para dejar de hacer lo que se nos ha mandado. Y eso es predicar el evangelio en todo el mundo. No use excusas. Usted ha sido llamado, Dios lo ha dotado, Dios le ha dado a usted habilidades, le ha dado ciertos dones para que los use para el cuidado, hermanos, del prójimo, para que los use para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Es importante que entendamos eso, seguir ese ejemplo. Ejemplo de Antioquía, el ejemplo de Pablo y Bernabé, el ejemplo, hermanos, de ir y llevar el evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder. Ese poder ya fue recibido. El poder del Espíritu Santo lo tiene usted. El poder del Espíritu Santo ya mora en usted. Ahora lo único que nos falta es levantarnos e ir. Dios nos ha equipado con dones espirituales, hermanos, para que atendamos las necesidades de los demás. Los dones de sanidades, de milagros y todas las demás herramientas que el Señor nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha dotado con todas esas cosas, es para que nosotros los tomemos. Están a nuestra disposición y que los usemos para ayudar al prójimo. Lo único que necesitamos hacer, hermanos, es dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas para que Dios pueda usarnos en maneras poderosas. El Espíritu Santo, hermanos, no nos da todas esas cosas. A lo mejor Dios le ha dado a usted la habilidad de ser muy bueno para hablar, para testificar. A lo mejor Dios le dio, no sé, el don de sanidad, el don de profecía, el don de lenguas. A lo mejor Dios le ha dado muchas cosas a usted, hermano. Pero no es para que usted se sienta a gusto y para que esté contento con eso, sino es para que use todo eso que Dios le ha dado para ayudar al prójimo. Hoy es tiempo de que nosotros participemos. Usted puede ayudar el día de hoy, hermanos. Y puede ayudar, número 1, orando por los perdidos. Porque la gente, hermanos, se está perdiendo. Aún gente que usted conoce que potencialmente aún hasta ame, se pierden todos los días. Usted puede orar por ellos y el Señor escuchará.
Si está necesitado, como decía el canto, alaba a Dios, porque Él nos va a ayudar. Él nos restaurará, Él nos salvará. Y si usted ora por salvación y por restauración de alguien, hermanos, Dios va a escuchar. Ore por los misioneros, ore por la gente perdida. Pero no nomás eso, hermanos, no nomás reciba usted ese poder de poder orar. Hermanos, ahora póngalo en práctica. Si usted ora y si tiene la oportunidad de ir a predicar, hágalo. Levántese donde está y vaya y lleve y testifique este evangelio. Me platicaba el hermano Javier, hermanos, el otro día que tuvo que ir a Phoenix a recoger una herramienta. Y si no conocen al hermano Javier, es el que está tocando el piano ahorita. Si mueven la cámara y le enseñan, mire, me estaba platicando. Él me estaba platicando, hermanos, que fue a comprar una maquinaria hasta Phoenix, Arizona, a 400 millas de aquí. Y que cuando llegó lo atendió ahí a comprar esa maquinaria, lo atendió una mujer, en el cual, hermanos, terminó predicándole el hermano Javier a esta mujer y testificando del poder de Jesucristo. Lejos de aquí, 400 millas de aquí, hermanos, o 300 millas, 300 o 400 millas de aquí a Phoenix. Dios lo usó. Y Dios lo puede usar a usted también. A lo mejor el Espíritu Santo, hermanos, dirigió al hermano Javier para ir para allá, y aprovechando el Espíritu Santo que fue a comprar esa maquinaria, lo utilizó ese tiempo para que alguien escuchara del Evangelio. Qué hermoso, hermanos, es dejarnos que el Espíritu Santo nos use. Me decía el hermano Javier, hermano, yo no sé por qué empecé a hablarle de Jesucristo a esta mujer. Yo no sé, nomás abrí mi boca y empecé a hablarle de la iglesia, de Jesucristo y de lo que Él podía hacer. Dice el hermano Javier, hermanos, que fue junto con él otro muchacho, y que le dijo, cuando ya terminó Javier de predicarle, que dijo, oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué pasó? Y que le dijo, no sé. Javier le contestó, no sé. Dios me empezó a usar. Yo nomás abrí la boca y palabras salían de mí. Dios puede hacer lo mismo con usted, hermano. Lo único que tiene que hacer es estar dispuesto a ser usado. Ya tiene el poder, ya tiene el llamado, ya tiene el mandato. Ahora, nomás, déjese usar. Déjese usar. Se nos ha dado muchas cosas para servir. El deseo de Dios, hermanos, es que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento y que lleguen todos, hermanos, a llegar a convivir con el Señor en el cielo, si es que Jesucristo no viene antes. En Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La pregunta es, hermanos, dice en Jeremías 1:5, dice que Él nos envió a nosotros. ¿Quién irá? Dios ya contestó esa pregunta. Él te envía a ti. En Ezequiel capítulo 3, versículo 4, hermanos, Dios nos dice que nos ordena a ir y hablar de su Hijo, a testificar del Evangelio. Y el versículo 1:8, hermanos, de Hechos nos dice a dónde tenemos que ir. En nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y en todo el mundo. En Hechos capítulo 4, versículos 19 al 20, ahí dice, hermanos, que debemos de ir a hablar con valentía, aunque nos amenacen y nos traten de impedírnoslo. Es hermoso que usted y yo respondamos a ese llamado. Buscamos y si contestamos ese llamado con un sí, hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos capacite y nos dé más poder, hermanos, para testificar con poder, efectividad y eficiencia. No ir por nuestra propia fuerza.
quiere compartir del Señor, pida ayuda del Espíritu Santo. Lo invito, hermanos, a que usted conteste a ese llamado. Si ya lo contestó con un sí, ahora, hermanos, pida confirmación. Y si ya tiene confirmación, ya no espere más. Levántese, vaya y predique. Lo invito a contestar este llamado. Si usted no ha contestado ese llamado, conteste ese llamado de predicar el Evangelio aquí en El Paso, en el estado de Texas, en nuestra nación de Estados Unidos y en todo el mundo. Lo invito a que vaya y lo haga. Dios le está haciendo el llamado. Si no ha contestado, conteste ese llamado como lo dijo Isaías en el versículo 8 que leímos. Y dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí. Es algo que debemos hacer usted y yo. No podemos dormir nosotros muy a gusto mientras la gente se pierde. Debemos de confiar que el Señor los va a salvar. No debemos de perder el sueño porque confiamos en un Dios poderoso. Pero sí debemos de levantarnos y hacer nuestra parte. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Lo invito a que usted haga eso. Usted que ya aceptó al Señor Jesús. Y si no ha aceptado al Señor Jesús, hermanos, ahorita el hermano Javier le va a hacer una invitación. Le va a hacer una invitación a usted que por primera vez va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y también le va a hacer una invitación a usted, el cual ya creyó y ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Testifiquemos. Había un corito, hermanos, que decía: testifiquemos. Y ya se me olvidó lo demás. ¿Que solo qué, hermano? Que solo hay paz y salvación, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Hágalo, vívanlo. Escuche la letra de este corito. No sé cómo se llama el corito oficialmente, pero si usted escucha la letra, hermanos, ahí estamos siendo indicados a contestar ese llamado. Dios me los bendiga, hermanos, y continuemos esparciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama, que nos salva, que nos perdona y que quiere que estemos juntamente con Él el resto de nuestras vidas, disfrutando de todos los beneficios que Dios nos ofrece. Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la debes esconder, no la puedes callar, y ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad. Tú que nos estás viendo ahí en tu casa, ahí en tu carro, donde nos escuches, si tú no has conocido al Señor, si tú no has aceptado al Señor, si nomás has oído de lejos, te invito a que hagas esta oración conmigo. Créeme lo que es de las mejores decisiones que puedes hacer en tu vida. Y tú que ya lo has aceptado, tú que ya has vivido un tiempo en el cristianismo, pero te has alejado poquito, o crees que las situaciones te han hecho voltear tu dirección a otro lado,
déjame te digo que Dios está aquí. Está con sus manos abiertas, con sus brazos abiertos, y Él quiere tomarte, y Él quiere decirte: ven a mí, hijo mío. Él quiere abrazarte, Él quiere llenarte. Hay tantas cosas que Él quiere para ti. Así que si tú quieres regresar a Él, o si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, te invito a que digas conmigo: Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, y gracias porque eres amoroso. Gracias porque has tenido misericordia de mi vida hasta este día. Te invito a que entres en mi corazón. Yo sé que tú estás a la puerta. Te invito a que entres y cenes conmigo, Señor. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y sigue orando allí donde tú estás. Me gustaría orar por ti. Señor, te pido yo por cada persona que está en su hogar, todos esos que hicieron esta decisión de fe, Señor. Te pido por ellos, Dios. Sé tú obrando en sus vidas. Sé tú obrando en sus familias, en sus finanzas, Señor. En su sistema inmunológico, en su salud, Señor. Sé tú demostrando que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Sé tú quitando cualquier duda que haya en su mente o en su corazón, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, que tú eres un Dios asombroso, un Dios misericordioso. Te amamos, Señor. Y antes de despedirnos, ¿por qué no le dices al Señor: heme aquí? Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Hemos tenido un tiempo agradable con el Señor esta mañana, amén. Te pido que cierres tus ojos ahí donde tú estás y le digas: Señor, eres grande y eres bueno. Gracias te damos por este servicio que acabamos de tener, este tiempo agradable en tu presencia, Señor. Este tiempo agradable, y esperamos que hayamos sido un perfume agradable ante ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos despidas de este lugar, mas nunca de tu presencia. Y tú que estás en tu casa, dile: Señor, te pido que me bendigas aquí en mi hogar, aquí donde yo estoy viendo este servicio. Los que estamos aquí nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu presencia, Señor. Llévanos contigo, llévanos de la mano, en el nombre de Jesús. Amén.